Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera mesa. Después de la inaugural, vamos a la primera mesa que va a tratar de accesibilidad universal, acceso a las tecnologías, con 4 interesantes ponencias, y voy a presentaros yo simplemente al moderador, porque el moderador también es una figura, no solo los ponentes. Entonces, Fernando García Soria es un activista en este momento, activista vecinal, está también en organizaciones de la diversidad funcional, está en Más Capaces, ¿lo digo bien? Sí. Más Capacidades, que trabajan en el ámbito de Fuencarral El Pardo, y también la asociación vecinal La Flor, y está colaborando también en la nueva comisión de diversidad y accesibilidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, donde estamos juntos trabajando. Bueno, Fernando tiene una historia muy larga, ha sido un profesional que ha estado en inclusión laboral, ha sido profesor de FP, luego ha tenido una responsabilidad importante en la ONCE como jefe de la sección de cultura, y también llegó hasta ser jefe de compras de Telecinco, con todas estas contradicciones que tiene la institución, y después ha estado como técnico de servicios culturales, y ha trabajado mucho en todos los temas de accesibilidad, y además de la accesibilidad en sentido integral. Por eso yo creo que era una persona adecuada para esta moderación, y esta tarde además también va a intervenir en la mesa de cultura. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, y te cedo la palabra ya para que gobiernes esta mesa, y yo ya no intervengo. Bueno, muy buenos días. Gracias, Ricardo, por esa presentación. Bueno, en primer lugar, deseo agradecerte a ti y al grupo motor del foro el haberme invitado a coordinar esta mesa redonda y a participar en este interesante foro social sobre la discapacidad visual. Quiero agradecer aquí la presencia de los ponentes en esta mesa, por orden, Teresa Alcalá, Pedro Garzón, Xisca, ¿tu apellido? No me acuerdo. Xisca Rigo, nunca me acuerdo, es amiga mía, que lo sepáis. Y en último lugar, pero no en último lugar, lógicamente, Enrique Sáenz de Murieta y Rodeiro. Digo lo de Rodeiro porque dice que nunca se menciona el apellido de su madre. Como tiene un apellido complicado, al principio, pues que el apellido de su madre queda siempre fuera. Bueno, pues estos son los 4 compañeros, que además tengo el placer de estar con ellos. Nos conocemos de diversos avatares de la vida profesional y de la amistad también. Y yo querría, y lógicamente agradezco a todos los que estéis aquí, tanto presencialmente como online. Antes de presentar a cada uno de los contertulios, en este caso, de esta mesa, yo querría hacer alguna reflexión sobre la accesibilidad. Y lo voy a hacer desde la accesibilidad global y en términos generales. Yo sé que aquí vamos a hablar de discapacidad visual, pero yo desde que salí de la ONCE, desde trabajar 30 y tantos años en la ONCE, pensé que la diversidad funcional, que la discapacidad era algo muchísimo más amplio y que abarcaba a toda la población. Y cuando hablamos de accesibilidad universal, es universal primero porque nos abarca a todas las personas, no solo al grupo de personas que tenemos alguna discapacidad o incluso a las personas mayores, no. Un ejemplo muy sencillo. Una persona de 15 años mañana se cae en la calle, le tienen que escayolar y tiene que ir con muletas. Evidentemente, esa discapacidad va a ser una discapacidad muy temporal, pero cuando se encuentre con escaleras, cuando se encuentre con determinado tipo de barreras, va a tener el mismo problema que tiene una persona que se mueve en silla de ruedas. Entonces, todos en algún momento de la vida hemos llevado un carro de la compra. ¿Qué sucede cuando llevamos un carro de la compra y nos encontramos con barreras? Pues que tenemos que dar vueltas, que buscar rampas para poder subir o para poder bajar. O cuando llevamos un cochecito de bebé. O cuando llevamos una maleta. Esto nos da una idea de que la discapacidad, ¿por qué se le puede llamar universal?
Hasta ahora solo, como decía antes, pensábamos que la discapacidad era que la accesibilidad era algo propio de personas con discapacidad, de un grupo pequeño de la población española, y que bueno, que se podía dilatar. Esto de llegar a los entornos accesibles se podía dilatar, pero no es así. La accesibilidad, además de abarcarnos a todos, de alguna forma, la accesibilidad universal, además nos abarca en distintas facetas de nuestra vida. Afecta, como he dicho, a todas las personas, pero nos afecta, por ejemplo, en el hogar, viviendas adaptadas. Nos afecta en el acceso a la información y a la comunicación, en el transporte, en los servicios públicos, en el acceso a la cultura y el ocio. Vamos, en todos los ámbitos de la vida. Luego es importantísimo, y yo me alegro que esta primera mesa de este foro se haya dedicado específicamente al tema de la accesibilidad. Yo no voy a poner ejemplos sobre accesibilidad porque van a ser mis compañeros de mesa los que van a hablar de 4 ámbitos distintos. En primer lugar, Teresa Alcalá Rivas nos va a hablar de la accesibilidad general, global, universal. Voy a hablar de Teresa Alcalá. Teresa Alcalá Rivas va a hablar de la accesibilidad como concepto global. Es licenciada en Psicología, es miembro de la Mesa de Accesibilidad y Diversidad Funcional del Distrito de Arganzuela desde 2017 a 2020, miembro de la Plataforma de Accesibilidad y de la Comisión de Diversidad Funcional de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, fue máster en accesibilidad en viajes en el año 2004 y fue directora de la Fundación 11 del Perro Guía del año 1990 al año 1995. Teresa, tienes la palabra. Buenos días a todos, ¿se me oye bien? Hay que activar. Fuera del micro, Tere. Adelante. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenos días a todos. Después de la introducción de Fernando y de los datos que ha dado Lola Linares, lógicamente tengo que constreñirme a un tiempo que nos han dado y que además debe servir para sistematizar un poco todo lo que vamos hablando en cuanto a la accesibilidad global o general. Yo creo que podríamos empezar definiendo la accesibilidad, o yo la definiría como un conjunto de medidas, elementos o sistemas que se constituyen como un facilitador para alcanzar tanto el pleno desarrollo como la libre interacción en los diferentes entornos que afecten a cada persona con discapacidad. Las 3 premisas básicas de carácter permanente de un modelo de vida social y accesible, yo diría que son la universalidad, de la que hemos hablado con anterioridad, la transversalidad y o el carácter vehicular que tiene hacia la integración. No voy a dar muchos datos porque Lola ya nos ha informado suficientemente como para ubicar esta ponencia, pero sí voy a deciros que de las personas, del global de las personas con discapacidad, 1,5 millones de personas tienen por debajo de un 30% de visión. Ciegas legales o totales aproximadamente son 59.000 según los últimos datos de la primavera pasada del Instituto de Estadística. Y entre uno y otro grupo hay casi 1 millón de personas. Esto quiere decir que efectivamente no solo es universal, sino que además genera tendencia porque va creciendo el número, ¿de acuerdo? Entonces, la universalidad que se propone afecta no solo a los ciegos y deficientes visuales graves, sino también puede y debe beneficiar a cualquier otro tipo de discapacidad, precisamente por los grupos que estamos viendo que generan tendencia, ¿no? Los deficientes visuales. Hay una multitud de personas, como comentaba Fernando, que o bien por su trabajo, un cartero, por ejemplo, que arrastra todos los días una gran cantidad de peso, por su estado de salud, por estar embarazada, por padecer discapacidades temporales, o simplemente personas mayores que por enfermedad van adquiriendo ciertas incapacidades, unas temporales y otras no, podríamos decir que es universal.
el carácter transversal de la accesibilidad significa que ésta debe cubrir las diversas formulaciones de norte a sur de la vida, desde que aparece la discapacidad, lógicamente. Podríamos poner como ejemplo, como primer vehículo de accesibilidad, los programas de técnicas que se aplican a la estimulación temprana de un niño ciego total o un niño deficiente visual grave. Ese abanico de técnicas se podría considerar como un primer vehículo a acceder a un mundo que no se va a alcanzar si no es con esos aprendizajes y con esa ayuda. En el polo opuesto, los aprendizajes de rehabilitación para la movilidad o otras medidas destinadas a la autonomía personal, que son muchas y variadas y que permiten un envejecimiento saludable, pudiendo acceder a la oferta cultural común, al deporte, a los viajes y sobre todo a una muy recomendable participación en el medio, disfrutando de la posibilidad de elegir opciones interactivas con los demás. El poder transformador de las situaciones integradoras permiten a la persona con discapacidad ser contribuyente y cooperante en los distintos entornos sociales en los que está inserto, sea la situación familiar, económico-laboral o en todos aquellos ámbitos en los que se puede desenvolver según sus aptitudes y según sus preferencias. Eso es lo deseable. Hay unos apuntes, dos apuntes muy breves, que quería dar. Primero, creo que todos los programas, los patrones de accesibilidad deberían poder tener tres aspectos esenciales. Uno es la seguridad en la eficacia, sea del método, sea del dispositivo, sea de la cuestión que provoque o provea, de accesibilidad. ¿Por qué? Pues porque este debe aminorar el estrés cuando asumimos riesgos. Los discapacitados, toda la vida, asumimos un IVA en estrés que en muchas ocasiones genera desequilibrios en la salud mental o en el equilibrio emocional. Y eso es algo que de alguna manera se sufre en silencio, como se suele decir, ¿no? Pero además hay una cuestión que debería acompañar a todos los patrones de accesibilidad y es la fácil comprensión. Nos olvidamos con mucha frecuencia de que puede haber estas personas mayores de las que hablábamos que tienen ya por enfermedad, por edad, por desgaste, algunas discapacidades o incluso están incapacitadas para determinados temas, pero también nos olvidamos con mucha frecuencia de los discapacitados cognitivos, a los que sí o sí hay que facilitarles la vida, como a todos los demás, ¿vale? La seguridad vial, que es otro patrón de accesibilidad que necesitamos, no puede no ser eficaz, no puede no ser eficiente, porque con la seguridad vial no se puede negociar. Y la utilización de algunos... hay una necesidad por parte de todos para poder utilizar servicios que puedan ser de carácter tanto necesarios, imprescindibles, como de tipo asistencial, donde están los servicios hospitalarios, las grandes estaciones de ferrocarriles, etcétera, etcétera, que siempre, a pesar de nuestras quejas y nuestras demandas permanentes, suelen ser bastante inaccesibles porque se manejan con pantalla. ¿Eso qué supone? Pues eso supone que por lo general nos hace depender de un tercero. Entonces, Teresa, tienes 3 minutos. Sí, no voy a utilizar más. Estos servicios de primera necesidad, como cualquier otro asistencial, son de gran importancia porque son vitales, como lo son los centros educativos de principio a fin de la formación, el acceso efectivo al empleo y los programas de formación que en este momento se están promoviendo, sobre todo los de FP, que probablemente podrían ser en algunas de sus ramas o en muchas, tener adaptaciones
para hacerlos accesibles a nuestros jóvenes. Finalmente, yo solo voy a proponer al legislador y a las administraciones públicas, les insto a que sean más escrupulosos en el cumplimiento de las normativas que se promulgan, sin aducir cuando hay reclamaciones legítimas por parte de los discapacitados que sufren algún perjuicio, sin aducir la famosa respuesta razonada, que siempre parece que rebaja la importancia del problema que ha sufrido esta persona. Y finalmente, únicamente decir que hay que hacer un gran pacto por la accesibilidad de todos, porque la accesibilidad, cuando es necesaria, si no se lleva a cabo, si no se dispone de ella, genera dependencia y costes. Y nada más. ¿Me he ceñido? Bueno, muchas gracias, Teresa, por tu intervención. Bueno, yo voy a unir la intervención de Teresa con la del próximo interviniente, que es Pedro Garzón. Pedro Garzón va a hablar de legislación, pero claro, cuando yo tengo dos preocupaciones, siempre he tenido dos preocupaciones con los temas de legislación. La primera de ellas deriva de que en las leyes, en reales decretos, normalmente cuando algo no se quiere hacer, se habla de ajustes razonables. A mí esto siempre me ha dado mucho miedo, porque ajustes razonables ¿para quién? Pues normalmente son ajustes razonables para el que legisla y para aquellos que en todo caso se verían sancionados. Y en segundo lugar, otro tema que para mí siempre me ha preocupado es el de los regímenes sancionadores de las leyes, de accesibilidad, leyes en general sobre discapacidad. Son regímenes sancionadores que o bien sancionan poco o bien no sancionan, o bien se pagan las multas y no pasa nada, o bien se dilatan en el tiempo. La aplicación de los regímenes sancionadores pues se dilatan en el tiempo. Eso fue una de las cosas que pasó con las que luego nos hablará seguramente que nuestra compañera Chis Carrigo de todo lo que son las páginas web accesibles. Estamos mareados con las páginas accesibles públicas. Ha habido retrasos y retrasos y retrasos, ¿eh? Pero bueno, esos son a lo mejor obsesiones personales mías. Pues bien, ahora va a intervenir Pedro Garzón Sánchez en su ponencia se va a llamar Valoración de la accesibilidad a nivel estatal, y tengo que decir que Pedro, de la legislación, perdón, a nivel estatal, tengo que decir que Pedro me ha dicho que diga que es abogado no ejerciente. Bueno, esto significa que está jubilado, ¿eh? Pero durante muchos años ha sido asesor jurídico, y eso también hay que decirlo, y un estupendo asesor jurídico. Va a hacer un breve recorrido cronológico sobre la legislación sobre accesibilidad para centrarse en la legislación estatal actual y llevar a cabo una valoración personal. ¿Es así, Pedro? Sí. Estupendo, pues tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Funciona el micro? Sí. No sé si funciona, pero vamos, sí funcionará. Yo creo que funciona. Sí. No. Funciona. Yo voy a arrancar un poco, os voy a arrancar de donde realmente también indicaba Lola, y era de cuando arrancan las leyes relativas diríamos, que regulan cuestiones relacionadas con la accesibilidad o en general con las personas con discapacidad. Entonces, evidentemente, antes de la Constitución, aquí no había prácticamente nada, porque también había una convención de Naciones Unidas del 71 que todavía hablaba de deficientes y anormales. Entonces, a partir de la Constitución y arrancando precisamente de los artículos que ha mencionado Lola, el 9, 2, el 10, el 14 y el 49, fundamentalmente, empiezan a aparecer leyes que de alguna manera entran ya en la accesibilidad. La primera es la Ley 13/1998, la conocida como LISMI. 82, gracias. Que es la conocida como LISMI, la Ley 51/2003, que se rubrica
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Y una tercera ley. Esta ley ya incluye un elemento más y hace un avance, que en su disposición adicional tercera modifica bastantes artículos de la ley de propiedad horizontal en relación con los edificios, para la accesibilidad de los edificios y de las viviendas. No voy a entrar ahí porque solo eso llevaría más tiempo, el tiempo que me toca a mí. Y una tercera ley, que es la ley de infracciones y sanciones, el régimen de infracciones y sanciones relativos a los problemas de la accesibilidad, que es la ley 27/2007. No, perdón, 49. Estas tres leyes fueron derogadas en el 2013 por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión. Así se rubrica. Y esta ley es consecuencia de un texto refundido que se hace a través del Real Decreto 1/2013. En esta ley es donde realmente se recogen todos los derechos de las personas con discapacidad, y es consecuencia de la refundición de las anteriores leyes y también de la adecuación por la que exigía la Convención Internacional de los Derechos de la Discapacidad del 2006. Así que de ahí arranca esta ley general, que diríamos que va desgranando. Primero hace la definición de todos los conceptos de igualdad, de discriminación, de accesibilidad, de ajustes razonables, de diálogo civil, o sea, de todos los conceptos, de luego lo que va a llamar principios, que coincide. Y seguidamente la ley va desgranando todos los derechos, pues como es el derecho a la igualdad, el de la salud, el de la educación, el del empleo. Todos estos derechos se van desgranando de alguna manera a lo largo de la ley, hasta que llegamos concretamente al artículo 22 y siguientes, que es el que regula todo lo relativo a la accesibilidad. A la accesibilidad que en este precepto se dice para garantizar, o sea, la definición, o lo que de alguna manera lo fundamenta, es garantizar la vida independiente de las personas con discapacidad y asegurar un pleno ejercicio de sus derechos y conseguir una cierta efectividad. Incluso en esta norma se hace referencia inclusive que debe ser a todos los niveles, no solamente al nivel ciudadano, o sea, de las grandes ciudades, sino también rural. Y claro, se está refiriendo precisamente a lo que es toda la definición de lo que recoge la definición de accesibilidad universal. O sea, que es aquella que dice que consiste en la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los servicios, los bienes, los objetos, las herramientas. Realmente puede decirse que todo, para que sean utilizables y practicables por todas las personas. O sea, que aquí no se trata, que de lo que antes estaba refiriendo Fernando, no se trata de solamente las personas con discapacidad. Aquí dice de todas las personas. Seguidamente, en los artículos siguientes se van desgranando precisamente todo el tema relacionado
con esos conceptos, en el que se establecen artículo por artículo lo que se llaman condiciones básicas de no accesibilidad, de no discriminación y accesibilidad universal. Y las hay referentes a los entornos, en la que incluso hay un Real Decreto del 2007 que habla de los entornos urbanísticos y edificaciones, y ahí une un decreto que establece las condiciones básicas que se deben contener, e incluso habla de las normas técnicas de edificación, en la que de alguna manera tienen que cumplir, y que los propios visados que requieren las edificaciones pueden ser suspendidos si considera los técnicos que tienen que llevar la supervisión del proyecto que no reúne esas condiciones de accesibilidad. Igualmente, tenemos el de las relacionado con las comunicaciones con la administración, las relaciones de la administración con los ciudadanos y a la inversa. Y en esta es tan minuciosa su detalle, se detallan las condiciones básicas, son tan concretas y tan detalladas que se pueden hacer referencias, hay referencias, además de que hay referencias a rotulaciones Braille, hay referencia a la atención que debe hacer un funcionario que debe estar obligado, inclusive según esas normas, pero está refiriéndose fundamentalmente a la del Estado, porque estas leyes lo que rigen es a nivel estatal. A nivel estatal, fundamentalmente, en relación con la administración, solo se refiere a las relaciones con las administraciones del Estado. O sea, y sus... Bueno, pues entonces mencionaré que también tenemos el derecho a el relacionado con el derecho a las comunicaciones, que incluso hay una ley que es del año 2002, que después por otra del 2007, digamos, se va avanzando en ella. La primera se llama Ley sobre la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que incluye en una disposición precisamente adicional, dice cómo las normas que deben cumplir las webs de la administración pública, siempre refiriéndose a la administración pública. Y bueno, como no me queda mucho tiempo, pues voy a ir resumiendo. Y entonces, realmente hay luego algunas leyes específicas, como la ley esta que digo, referida a la Sociedad de la Información, a la electrónica. Está la ley que antes se ha mencionado aquí también, y que si ahora se va a mejorar, la ley de lenguas de signos. Y tenemos, esas serían, diríamos, leyes, y alguna otra ley más que hay relacionada pues con aspectos también de la propia administración. Así que, de alguna manera, que estoy resumiendo en exceso, yo podría considerar, entiendo que hay legislación suficiente, que es exhaustiva y que es concreta. O sea, yo creo que contamos con legislación suficiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos legislación suficiente, que es exhaustiva, ¿lo tenemos todo resuelto? Pues no. Por una parte está el problema del cumplimiento. El problema de lo que es el régimen disciplinario, que también lo regula esta ley, la Ley General de los Derechos de la Discapacidad, pues es amplio, también pormenorizado, y yo no creo que esté bajo en los niveles de las sanciones. Creo que tiene sanciones, si se pusieran, posiblemente suficientes. Pero hay otro obstáculo más. O sea, el obstáculo básico es de que los recursos, evidentemente, cuestan dinero,
los recursos se llevan mucho tiempo y generalmente cuando se hacen recursos contra la administración, pues no pocas veces son favorables. Entonces, ¿dónde llegaríamos? Pues evidentemente a tenerlo que exigir a través de los tribunales. Los que son derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, todo aquello que afecta a discriminación, evidentemente hay un procedimiento que sería aplicable, un procedimiento judicial. Pero claro, vamos con lo mismo, costoso y largo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos, a mi entender, en una situación en que las normas se cumplen poco y se valen las administraciones todas de su poder exorbitante que tienen para resolver los recursos, lógicamente como les parezca, y decir, bueno, pues vete a los tribunales, y si no vamos a los tribunales, pues son costes. Y los costes, como luego, evidentemente, esos costes también tienen que estar en función de la capacidad de la persona que pueda reclamarlos, pues ahí se quedan sin reclamar. Y pocas sentencias hay que hayan llegado a los tribunales, que yo conozca al menos, en las que se haya condenado por no discriminación o por problemas de accesibilidad o de igualdad. Bueno, pues aquí ya lo voy a dejar, porque parece que el tiempo me apremia, no quiero tampoco pasarme. Pues nada, muchas gracias, Pedro. En relación con lo que dice Pedro, a mí me gustaría poner un ejemplo, el famoso ejemplo de las páginas web accesibles, las páginas web públicas. ¿Por qué se ha ido retardando cada vez más la accesibilidad de las páginas web públicas? Pues porque la administración no se va a sancionar a sí misma. Entonces, evidentemente, no van a aplicar sanciones que luego vayan a recurrir encima en la administración. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Y ahora me toca presentar a Francisca Rigo Pons, Chisca para los amigos. Es psicóloga, es responsable del área de desarrollo tecnológico del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, del CEAPAT, secretaria y miembro de ASEPAU. ASEPAU es la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Su ponencia se va a titular La tecnología accesible facilita la inclusión. Yo quiero decir que además es una mujer muy valiente desde el punto de vista tecnológico, porque nos va a hacer una presentación en PowerPoint, ¿eso sí? El PowerPoint hasta hace poco ha sido uno de los enemigos mayores de las personas con discapacidad visual. Entonces, atreverse con eso, y teniendo en cuenta que las tecnologías en un porcentaje alto a veces fallan, pues es arriesgado. Pero el que vale. Exactamente. Bueno, Chisca, tienes la segundo, palabra. Fernando. Sí. Oye, una cosa importante, lo digo por cuestiones de accesibilidad, que todos lo sepáis. Se han hecho fotos a la mesa y a la sala desde la organización, desde el grupo motor, para distribuirlas, ¿eh? Que no es ningún enemigo ajeno. Chisca, puedes comenzar cuando quieras. No sé si me oís. Te lo voy a acercar un poco porque como tengo el ordenador por delante. Bueno, ¿se oye bien? Vale. Bueno, me he atrevido y además como siempre, hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero bueno, creo que las hemos resuelto. Bueno, yo lo que voy a explicaros es un poco mi perspectiva de la tecnología desde el punto de vista humanista. Yo soy psicóloga, entonces la tecnología, soy usuaria de la tecnología, no soy experta en tecnología. Entonces, bueno, voy a explicaros un poco, poner en contexto la accesibilidad y la tecnología, algunos ejemplos de buenas prácticas y una serie de consideraciones finales. Como podréis imaginar, es un tiempo breve el que tenemos y no voy a hablar de todo lo que podría hablar. Enmarcando el modelo que ya nos ha comentado Marisa, estamos hablando de un modelo de atención centrado en la persona.
el objetivo de toda persona es disfrutar de una calidad de vida. Tiene una serie de necesidades, la salud física y la autonomía personal. Para conseguir esta autonomía personal necesitamos varios elementos, que son la accesibilidad y la asistencia personal. Utilizamos varias estrategias, como son el diseño para todos y los productos de apoyo, que ahora os explicaré un poco en qué consisten, que seguro que los conocéis todos. Bueno, pues estoy poniendo alguna serie de diapositivas con unas infografías sobre lo que estoy comentando. O sea, no estoy poniendo nada que no esté verbalizando, ¿vale? Simplemente son imágenes para que las personas que ven pues puedan tener esa imagen, que creo que también es importante. Bueno, en cuanto a ver qué pasa la siguiente, que le pasa en un sitio y en otro no, que es que estamos... Vale. Luego también Lola Linares comentaba que estamos hablando de un modelo psicosocial, y de derechos. La discapacidad se da en la relación de las características personales y el entorno. Cuando tenemos un entorno más accesible, con mayores adaptaciones, la discapacidad de la persona es mucho menor. Intervenimos a dos niveles, no solo proporcionando herramientas a la persona, como son los productos de apoyo, etcétera, estrategias, además hacemos adaptaciones en el entorno. A ver, sí, vale, es que tengo que pasar por un sitio una cosa y por otra. Vale. Luego hablamos, que me parece súper importante, tener en cuenta la cadena de la accesibilidad. La cadena de accesibilidad es todos aquellos elementos que tienen que coincidir, que tienen que ser accesibles para nosotros poder llegar. Por ejemplo, en este caso he puesto una infografía en la que hay diferentes elementos, diferentes situaciones que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder llegar a un museo, tal como comprar las entradas, ver la página web, llegar al museo, tener a través del transporte público, a través de transporte privado, en fin, toda una serie de cosas que tienen que ser accesibles, porque en el momento en que no lo sean, nosotros ya no podemos llegar a cumplir esa tarea que queremos hacer. Vale. Bueno, tenemos aquí una serie de productos de apoyo que todos conoceréis, que son todos aquellos elementos que nos facilitan el hacer determinadas actividades. Los puede haber más tecnológicos y menos tecnológicos. Pueden ser propios del usuario, como por ejemplo todos conocéis el bastón de movilidad, o pueden también estar instaladas en el entorno, como por ejemplo las señales acústicas de los ascensores. Bueno, aquí he puesto algunas imágenes que todos conoceréis, pero ¿qué me interesa de todo esto? Me interesa que lo que tenemos que hacer es dar una visibilidad a que las personas con determinadas necesidades de accesibilidad utilicemos esas herramientas, que no sea algo extraño el vernos utilizar unas gafas de aumento, unas gafas con un filtro, como son esas imágenes que he puesto aquí, como una lupa con luz, como unas gafas polarizadas que os decía, gafas con telescopio, un telelupa, una línea Braille, un teclado Braille, un software de magnificación de pantalla, etcétera, ¿no? Que tengamos total libertad, autonomía, y que sea una manera de sensibilizar, el que nosotros podamos utilizar, no sea algo extraño que se nos vea utilizar este tipo de herramientas. Bueno, hablando de tecnología y salud, se tiende a una digitalización de los cuidados. Todo eso aporta seguridad a las personas. También facilita la labor de los profesionales. Por ejemplo, el tema de la videoconsulta, tenemos relacionado sobre todo con las personas con discapacidad visual, por ejemplo, una aplicación para poder leer los propietarios de los medicamentos, un tensiómetro parlante, ¿no? Son diferentes elementos, diferentes productos de tecnología que nos pueden facilitar la vida en este contexto de la salud. Bueno, en el entorno, la orientación y la movilidad en el entorno, tenemos toda una serie de adaptaciones en el entorno, como son los encaminamientos que todos conoceréis,
pero también lo podemos combinar con los productos de apoyo que utilizamos normalmente, como puede ser un bastón de movilidad o un perro guía. Además, podemos aplicar también simultáneamente la tecnología. La tecnología nos puede fallar en algún momento y tenemos que tener otro tipo de estrategias que nos puedan ser útiles también. Pero, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que, a pesar de tener todas estas herramientas, la decisión de hacer una determinada actuación la tiene la persona, ¿no? Es la última, la decisión al final es nuestra, aunque nos apoyemos con diferentes herramientas. Te quedan 3 minutos. Vale, tengo aquí un ejemplo de una buena práctica utilizando tecnología y relieve y braille, que es un panel que trabajamos en un centro de interpretación en Navarra, ¿vale? Que tiene QR, braille y señalización. También tiene incorporadas otras herramientas para otro tipo de discapacidades, como por ejemplo la lectura fácil, ¿vale? En el entorno natural es esta, ¿vale? Bueno, a ver si pasa. Bueno, en cuanto a la vivienda, tenemos toda la domótica, la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos telefonillos accesibles, la inteligencia artificial, como os decía, bueno, a los asistentes de voz, ¿vale? Y los servicios de atención al público es nuestro gran caballo de batalla, todo el tema de todas las máquinas estas expendedoras que no nos son accesibles, pero sí que es verdad que no vamos a hablar ahora de ello, pero sí que hay soluciones que es cuestión de que se apliquen, ¿vale? La tecnología está y ya funciona, ¿vale? Si tenéis interés, yo conozco diferentes herramientas que pueden ser útiles para esto, ¿vale? Luego, en cuanto al tema de la cultura, ¿vale? Hablamos de servicios de accesibilidad. No decimos que estas herramientas son para una persona con discapacidad visual. No, que sea la persona que elija el servicio de accesibilidad. Nosotros lo tenemos disponible y si en un momento determinado necesitamos una lengua de signos, necesitamos una lectura fácil, una ampliación, que podamos ser nosotros los que elijamos. Bueno, en cuanto a la inclusión digital, tenemos la famosa brecha digital, que ya habéis comentado. Es importante la formación en cuanto a las habilidades digitales, la accesibilidad de los dispositivos móviles, todos la conocéis. Vale, y aquí, a ver, no sé si se ve, porque estoy pasando una y no la estoy viendo. Vale, estoy en... Creo que esta es la... Bueno, lo que os he puesto es una imagen que creo que está en la pantalla porque la tecnología me ha fallado y no puedo ver lo que tengo en el otro ordenador. Es que braille y tecnología tienen que convivir. Necesitamos tener un código de lectoescritura y bueno, por mi parte creo que no hay discusión, ¿no? Os he puesto una imagen de una regleta, escribiendo con una regleta y un ordenador, con una línea braille, ¿vale? Bueno, y ya termino. Como una serie de retos para el futuro, la tecnología tiene que estar centrada en la persona, la participación de los usuarios en el diseño, la accesibilidad es algo transversal y multidisciplinar. Existen técnicos de accesibilidad que se dedican a ello, entonces es cuestión de que se les tenga en cuenta. Es importante la validación del producto. Necesitamos productos de calidad, accesibles, pero de calidad, no nos vale cualquier cosa. Es importante la información, la formación y a los usuarios y a los profesionales. Es importante la estandarización de sistemas y dispositivos y, sobre todo, tenemos que tener muy claro que donde no llega la tecnología, llegan las personas. Y perdonad si me he pasado. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar al cuarto ponente, yo querría, hace unos días me encontré casualmente con un artículo en el que se decía que los primeros 4 perros que se adiestraron como perros guía se adiestraron en Inglaterra en 1931. La verdad es que me pareció sorpresivísimo que en una fecha tan temprana ya hubiera personas que pensaban en la importancia que podían tener los perros guía para las personas con discapacidad visual. Pero bueno, esto luego supuso
que cuando en España se inicia el programa de perros guía, precisamente a donde se acuden es a la escuela inglesa. Claro, con esa experiencia diríamos que era lo lógico, ¿no? Se acude en los años 80, 87, Ricardo, sí. En 1987 a la formación de profesionales en las escuelas inglesas. Y bueno, voy a presentaros ya sin más a Enrique Sáenz de Murieti y Rodeiro. Su charla se va a llamar El servicio de perros guía, situación y demandas. Bueno, Enrique forma parte desde el año 2000 de la Junta Directiva de Usuarios y Amigos del Perro Guía, fue presidente de la Fundación del 2003 al 2012, ¿es así? La asociación, perdón. Y ha sido patrono de la Fundación 11 del Perro Guía desde 2013 hasta el 2021. Bueno, pues Enrique, tienes la palabra. Muy bien. Lo que yo no sé si se me oye. Sí. ¿Se me oye? Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí aguantándonos. Bueno, yo os quería decir como preámbulo que yo os hablo como observador, como usuario. No soy un profesional de ninguno de los ramos en los que se trabaja con los perros guía. Sí llevo mucho tiempo involucrado y activo en la asociación y en el patronato, pero quería hacer esta salvedad. Y luego, con muchísimo respeto, porque tenemos en la mesa ni más ni menos que a una presidenta de una de las primeras asociaciones que se hizo en España, es Teresa, y también la primera, como ha dicho Fernando en la presentación, la primera directora durante 5 años de la escuela, cuando arrancó la escuela de perros guía de aquí de Madrid. Bueno, entonces quería dar primero unas pinceladas históricas muy breves. El primer perro guía, según las referencias que hemos podido conseguir, vino a España en 1964, patrocinado por el Club de Leones, por los Clubes de Leones de España, y venía con Félix Rodríguez Fontecha, un usuario que pensamos que por las referencias que tenemos oficiales es el primero que vino a España. En 1982, 18 años después, se constituye la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Cataluña, que es la primera que se constituye en España, que curiosamente están preparando las fiestas para celebrar su 40 aniversario, que van a celebrar este año. Y pocos años después, yo no sé la fecha exacta, se crea una asociación también de usuarios en Madrid con una pretensión de tener un ámbito estatal. Yo creo que este ámbito estatal nunca terminó de ser... gracias. Vale. Este ámbito estatal no terminó de cumplirse de una forma completa, pero bueno, se fundó la asociación y se creó en esa fecha, en el año 82. Durante todos estos años, estos 18 años, pues siguieron viniendo perros guía de la escuela de Rochester, de Estados Unidos, como vino este que comentaba antes, pero yo creo que por cuentagotas, venían muy poquitos y siempre patrocinados por los clubes de leones de España. Los movimientos asociativos, yo creo que fueron los que, yo no sé si utilizar la palabra presionar, pero sí impulsar y solicitar, y pues, supongo que serían bastante, bueno, pues lo que tiene que ser una asociación, reivindicar que hubiera una escuela propia de la ONCE. Y lo consiguieron porque, bueno, pues en el año fue, creo que el 24, seguro que Ricardo se acuerda, el 24 de septiembre de 1990 fue cuando se constituye la Fundación 11 del Perro Guía. Los primeros años trabajaron en sedes provisionales, por lo que yo he visto en Mirasierra, en Móstoles, en Boadilla, pero no en donde está la escuela actual. Y en el 1999 es cuando se inaugura la flamante Escuela de Perros Guía de Boadilla del Monte, la que tenemos ahora. En esta escuela empezaron trabajando un grupo de instructores, yo no sé exactamente un número 8 o 10, que habían sido seleccionados por la propia ONCE y becados, seleccionados y becados, para formarse en la IGDB, que es la institución inglesa, de la Escuela de Perros Guía inglesa, y muy bien formados, por cierto. Alguno de estos instructores todavía continúa trabajando. La escuela cría y educa a los perros
imparte los cursos de formación para los usuarios en sus modalidades de domiciliario, semidomiciliario y residencial, y luego realiza los seguimientos, que es una herramienta estupenda para comprobar que el servicio está funcionando, para detectar necesidades. Bueno, realiza o debería realizarlos, que eso está un poco, están un poco disminuidos en este sentido. Y luego hay una labor que yo creo que está un poco entre la cría y la formación, que es la labor que hacen las familias educadoras. Porque, sabéis, eso lo sabéis muchas veces, reciben los perros con 1 mes y medio, 2 meses de edad, cuando se les separa de la madre biológica, y estas familias son los que hacen la socialización de los cachorros pues hasta que cumplen 1 año. Ahora creo que están recogiendo los perros de las familias con 14 meses. Se ha retrasado un poquito. Posteriormente la escuela, bueno, los primeros cachorros vinieron de Inglaterra y posteriormente ya la escuela asume la cría de perros guía, y solo hace 3 años que se pone en manos de veterinarios especializados en producción animal. Y esto, claro, esto sí que ha repercutido en la calidad y la cantidad de los cachorros, el que sean especialistas en reproducción animal. Cuando un afiliado a la ONCE solicita un perro guía, es examinado por cuatro profesionales de la ONCE. Médico, psicólogo, trabajador social y técnico de rehabilitación. Estos técnicos redactan sus informes que acompañan al expediente, y este expediente va a una comisión seleccionadora que decide si eres o no eres apto. Aquí tenemos que hacer una reseña especial, porque en la actualidad la demora del servicio para un afiliado que solicita un perro por primera vez es de 4 años y medio, 54 meses como media. Eso es el tiempo de espera actual, que en la demora, que por supuesto que es el servicio más retrasado, o sea, el que necesita un tiempo de espera más largo de todos los que tiene la ONCE. Posiblemente esta demora se haya ido incrementando desde los primeros años, no tenemos datos, pero haya ido subiendo poquito a poco. De donde sí tenemos datos es desde que las asociaciones cuentan con representante en el patronato, que es desde el 2008 hasta ahora, y ahí sí que podemos constatar que no deja de incrementarse el tiempo de espera y el número de usuarios en lista de espera. Enrique, tienes 3 minutos. Vale. El solicitante, cuando es considerado apto, y entonces en la lista de espera puede pasar a que le manden, o sea, que viaje a Rochester a recoger el perro allí, o que lo recoja en la escuela de aquí de Boadilla. La ONCE tiene suscrito desde hace muchos años convenio con los clubes de leones y la escuela de Rochester, de manera que 25 usuarios al año recogen su perro de allí. En cuanto a la legislación, las 17 comunidades autónomas tienen legislación específica que regula los derechos de acceso con perros de asistencia, perros guía. En la actualidad se están adaptando. Hay algunas autonomías que ya lo han adaptado para incluir a todos los perros de asistencia, a otras discapacidades, y otras están en proceso. Pues como decía antes Pedro, la legislación, el texto es suficiente para que una persona pueda hacer una vida normalizada con su perro de asistencia, y lo que echamos en falta es el que la sociedad y sobre todo las personas implicadas en las que nos ponen más pegas, en la restauración, vigilantes de seguridad y taxistas, pues o que lo conozcan o que le hagan caso a la legislación, ¿no? Para los usuarios, en general, el contar con un perro guía después de pasar el proceso de adaptación, que puede ser 1 año o más en ocasiones, ofrece unas ventajas para su vida que yo creo que todos los usuarios lo comentan, que te hacen la vida de la persona ciega es más agradable, la movilidad, sobre todo la deambulación por la ciudad con el perro guía. Lo más conocido es que aumenta la velocidad
y la seguridad en los desplazamientos. Pero una cosa que también comentaba antes Teresa, disminuye el estrés. Disminuye el estrés mucho porque cuando vas por la ciudad con un bastón, cada paso que das, el bastón toca el suelo y tú has de procesar esa información y tomar una decisión. Cada paso. Esto, los que andáis con bastón lo sabéis, lo puedes automatizar, pero eso siempre está ahí. Tienes que decidir si el siguiente paso lo das o no. Con el perro guía, el caminar es mucho más relajado. Entonces tú tienes que tomar decisiones cuando el perro hace algún extraño, cuando te lo requiere, porque para o hace lo que tiene que hacer para que tú tomes la decisión, o hay alguna cosa realmente extraña en la calle. Hay muchísimos compañeros que no deberíamos hacerlo, ¿no? Pero que vamos por la calle con los cascos, hablando por teléfono, escuchando música o lo que sea, y vas con el perro y vas feliz, sobre todo cuando son rutas más o menos conocidas. Luego, una cosa que a mí me parece importante también es que la sensación de soledad en las esperas desaparece. Y desaparece porque desaparece la propia soledad, desaparece. Estás acompañado de un ser vivo con el que has creado un vínculo afectivo muy fuerte y te ofrece pues todo su apoyo, toda su sabiduría canina, ¿no? Tengo yo aquí anotado. Bueno, entonces, como para terminar ya, como demandas que se pueden hacer, la Fundación del Perro Guía ahora mismo está en un proceso de ampliación. Se están construyendo unos pabellones para albergar más perros guía y haciendo cursos de formación de instructores, y posiblemente cuando esto termine, dentro de unos años, puedan entregar más perros guía. Pero pensamos que la demanda es que deberían renovar, replantear el proceso, que el proceso sea más dar los perros que pueden dar con una calidad suficiente y no tener la prisa de la lista de espera que empuja mucho, pero más vale dar un servicio en condiciones que no dar muchos perros sin ni siquiera resolver el asunto de lista de espera. Campaña de divulgación por parte de la Fundación, que es otra de sus funciones, también la consideramos que es escasa y debería haber más. Y luego un departamento, un gabinete, un equipo, que lo llamen como quieran, de investigación, de actualización, que actualice tanto en la calidad como en la modernidad el servicio, las propiedades que tiene que tener, cómo tienen que entrenar a los perros, que los perros ahora mismo, yo creo que la demanda que se les exige es muy diferente a hace 20 y 30 años. Esas serían las demandas. Y bueno, pues nada más, y perdonar sobre todo, Teresa, si he dicho algún disparate. Muchas gracias. Ha contestado. Está de acuerdo. Bueno, pues después de estas estupendas intervenciones vamos a hacer un coloquio. Tenemos como plazo de tiempo hasta la 1:15, tenemos un cuartito de hora escaso, pero bueno, y lo que sí que os ruego es que las preguntas que hagáis sean breves y lo más concisas posibles. Podéis ya empezar a preguntar. Pues seguro que él es fácil y podrá contestar algo al respecto, porque lo que es en la Fundación del Perro Guía, bueno, la verdad es que el servicio que da es fantástico para todos los usuarios de perros, pero hay un matiz que se me escapa y no llego a entender el por qué, por ejemplo, en el tema de veterinarios y todo eso, se tiene como si fuera una situación prácticamente porque son autónomos. Entonces, directamente un servicio tan importante dentro de ONCE, el que se tenga con un carácter así de como si fuera un autónomo, que se puede catalogar a lo mejor quizás hasta incluso con el tema famoso que hay en la actualidad, falsos autónomos y demás, que redunda directamente en lo que es en el servicio, por ejemplo, que cualquier usuario y hasta incluso las familias de adopción de los cachorros necesitan una urgencia, un fin de semana, pues es que la vida familiar y de esas personas y todo, la conciliación familiar se lleva a cabo muy mal. Y precisamente por ese tema de dar un servicio, simplemente será por abaratar costes, será porque va mejor. Quizá alguien de la mesa me lo puede explicar. Verdaderamente se da ese servicio de esa manera cuando yo pienso que podría ser mejorable. Y nada más eso. Enrique y Teresa, si queréis los dos contestar. Mejor que conteste. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que debería contestar alguien
responsable de la propia funda. Que eso es una pregunta que debería, que si tiene respuesta la tendría desde la gestión de la fundación. No, yo desconozco. Desde los usuarios, una vez que nos dan el perro guía, la responsabilidad de la salud del perro es nuestra, absolutamente, con lo cual el veterinario de la escuela es muy difícil que lo tengamos, o los servicios veterinarios de la escuela. Y cuando hay algún problema grave, en general, yo creo que los servicios sí responden. Tiene que ser un problema grave, que ellos consideren que es, pero normalmente no. Los usuarios, si el perro tiene salud, que es lo deseable, no tienes ninguna relación con los veterinarios de la escuela. Buenas, tengo dos preguntas. Perdón un momento, que iba a contestar Teresa. Mi idea de cómo funciona ahora mismo la fundación en base a los usuarios en ese ámbito, no lo sé. Sí. Yo solo indicaría que igual que tenemos un médico de cabecera, podríamos tener también un veterinario de cabecera. Y lo tenemos, pero cada usuario tenemos que buscar el nuestro. Claro, lógico. Claro. Eso es lógico. En nuestro barrio, además. Claro, eso es lo lógico. Sí. Sí, más preguntas. Yo tenía preguntas. Había otra ahí. No se oye. Buenos días, tengo dos preguntas. Una es un tema legal sobre la ley de discapacidad general, el artículo 40, si no recuerdo mal, obliga un poco a las empresas a gestionar para dar una mayor accesibilidad a los trabajadores, ¿no? De hecho, nos pusimos una demanda y la demanda estaba basada en dos cosas. Era una demanda sobre nóminas, porque tenía que explicar los conceptos de manera clara, y otra de las exigencias que pedíamos era que la empresa, obligara a la empresa a realizar un Excel donde se recogieran todos los conceptos, ¿no? El inspector, en este caso, sí que nos hizo un requerimiento con el tema de los conceptos, pero no entró a valorar el tema de la accesibilidad. Basándose, y creemos nosotros, que en el tema de la claridad de las nóminas y los conceptos sí que hay sentencias judiciales, pero en el tema de la accesibilidad, pues a no tener a que cogerse legalmente, pues no se quería mojar y nos daba la impresión de que no quería entrar en eso, ¿no? Me pregunto si hay algo en cuanto a esto, en cuanto al tema que estoy hablando, específicamente sobre este tema. Y la otra pregunta la hago seguida. Es sobre los perros guías. Me ha llamado la atención lo de acto. Hemos tenido algunos compañeros que no se les ha dado el perro guía ni están en lista. Uno, por situación económica. O sea, si tienes una persona que es invidente, que necesita el perro, que no se lo den porque no reúne las condiciones económicas, creo que tendría que haber alguna manera para poder facilitar. Y otros, ni siquiera sé el motivo. Me pregunto qué se considera apto o no apto a la hora de recibir un perro guía. Pedro. Bueno, yo entiendo, en ese caso concreto, el derecho a la accesibilidad está, como decía antes, garantizado. O sea, garantizado, lo garantiza la ley. Además, de forma, diría yo, minuciosa en las condiciones básicas relativas a los entornos o relativas a que sería en el caso, el entorno dentro del propio centro de trabajo. Pero claro, eso no es competencia de una competencia laboral. Es una competencia que se produciría, a mi entender, una discriminación, y al ser discriminado habría que recurrir a la tutela de derechos fundamentales. Y ahí yo antes lo anuncié y ahora y lo ratifico. Yo no conozco nada, no conozco que haya una sentencia, alguna sentencia que de alguna manera haya sobre derecho, sobre la discriminación en el supuesto de accesibilidad, y casi en ninguno de los restantes derechos. Quizás por eso, por los costes económicos, y no se llega a los tribunales. Sí, muy bien. En cuanto a la segunda pregunta, Micro, acércate al micro. Hola. Sí. La ONCE regula la entrega de perros guía con su normativa interna, y creo que dice algo así que hay que cumplir los requisitos psicosociales, económicos y de salud. Entonces, el económico es uno de los requisitos. Si tú no tienes dinero para mantener a tu perro, pues la ONCE no te da el perro, no tiene alternativa. La circular no establece ninguna alternativa a eso, yo no lo conozco.
Y luego, como para el otro caso que dices que no sabes, bueno, pues establecen, por ejemplo, la movilidad, que tú seas capaz de moverte con bastón, que tengas orientación y movilidad suficiente, que eso lo determinan los técnicos cuando te hacen el informe. Y la parte psicológica y la parte de la trabajadora social, pues de la misma manera. Ellos determinan si cumples o no cumples unos requisitos para poderte hacer cargo en condiciones del perro guía. De cualquier manera, ¿puedo intervenir un minuto? De cualquier manera, quería comentarte a ti y a todos una cosa. Todos los protocolos, al menos lo que yo conozco, de la Fundación, se hicieron los estatutos y su reglamento en los primeros años 90. Entonces, han caído 30 años y posiblemente habría que reformular muchas de las cosas que caben en estos protocolos, incluidos los informes técnicos que se solicitan. Eso por una parte. Igualmente los programas de cría, etcétera, etcétera. O sea, el problema es que seguramente hay que reformular bastantes cosas porque la petición es masiva, que también eso habría que tenerlo en cuenta en el sentido de que no sé si la mayoría de los afiliados están suficientemente informados de lo que supone llevar un perro guía. Y también tenemos que entender que llevar un perro guía no es necesariamente lo mejor en cada caso, ¿vale? Ahí hay un campo de información y también de divulgación que yo creo que, en lo que yo conozco, yo creo que se ha abandonado, no existe. Siguiente pregunta. A ver, en temas de accesibilidad, nosotros, la plataforma de Madrid, de Puedo, hemos estado haciendo un estudio y la verdad que en temas de accesibilidad es vamos, aquí en Madrid, vamos, y lo digo así, todavía no sabemos algunas provincias cómo estarán, pero en Madrid, vamos, es vergonzoso lo que estamos viendo, porque hay muchas zancadillas para la gente ciega. Y la verdad que nosotros lo estamos haciendo fotos y de hecho vemos monopatines, bicicletas, de todo. O sea que esto es una vergüenza. Y luego lo de los perros guías, se está denunciando mucho el tema de que en transporte urbano se queja la gente cuando un perro guía es los ojos de una persona. Entonces, yo lo que no puedo entender es de que se ha estado denunciando a través de unos compañeros que le han puesto en la plataforma Puedo y resulta que los hoteles, autobuses, trenes, se quejan la gente y lo que no se puede hacer es esta historia. Sí, gracias Fernando. Bueno, en la pregunta esta general que haces, evidentemente, bueno, se ha avanzado bastante en accesibilidad, pero queda muchísimo por hacer. Y también hay que diferenciar cuáles son las administraciones responsables. En el caso de las ciudades, donde hay que, diríamos que denunciar, es en los ayuntamientos. Entonces, yo creo que no debemos nunca de intentar de confundir quiénes son las administraciones responsables en cada caso, ¿eh? Entonces, es verdad, ya digo que se ha avanzado bastante, quedan todavía muchas cosas por hacer y más que nos quedarán. O sea, yo creo que eso, lo que hay que intentar es eso, es denunciar, es crear plataformas vecinales, grupos de barrio, porque normalmente eso suele pasar en los entornos en los que vivimos. Entonces yo creo que eso tiene sus cauces y creo que hay que utilizarlos. Bueno, yo, para reforzar un poco el planteamiento o sea, lo que decía Fernando, me parece que es un tema de cumplimiento. Evidentemente la legislación es municipal y todo eso que has anunciado está en la propia ordenanza de movilidad y sostenibilidad de Madrid, está incluido en el artículo 48. O sea, cuando tú tienes un patín en la acera,
eso está incumpliendo ese artículo. Cuando tú tienes una moto pegada a un árbol, está incumpliendo ese artículo. Cuando tienes una moto también puesta junto a una farola, está incumpliendo ese artículo. Y así hasta 20 cosas. Entonces, el problema es de que nosotros nos limitamos a hacer denuncias teóricas. Pero claro, las no teóricas cuestan dinero. Porque claro, si nosotros denunciamos al ayuntamiento por eso y quieres seguir para adelante porque dices que estás discriminado, pues tienes que ir incluso a la vía contenciosa. Y claro, ahí está el problema. Las barreras las tenemos más en el itinerario que la norma. La norma normalmente casi todas las cumplen porque la ley esta que yo refería, la Ley General de los Derechos de la Discapacidad y su inclusión social, evidentemente recoge los principios básicos para todo eso. Y están obligados los ayuntamientos para legislar sobre ello. Y las comunidades. Luego, no se cumplen. Y nosotros, pues, a lo mejor tendríamos que estar todos los días en el ayuntamiento con pancartas o con no sé qué, o con bastones, yo qué sé. Quería indicaros que hay cuatro o cinco intervenciones. Pero ya estamos en la hora. Entonces me dicen que mañana va a haber un debate a las 4 de la tarde. 4:30. ¿No? Sí, 4:30. A las 4:30, y que a lo mejor ese tipo de preguntas las podríais plantear. ¿Os parece adecuado? Porque si no... Porque es que si no vamos a retrasar. Es que la otra mesa... ¿Me permitís una cuestión de Sí, orden? sí. Me parece muy bien que limitemos a la asistencia, pero no contestéis 3 desde la mesa y no contestéis con media hora una pregunta. Bueno, tú echa las broncas cuando te toque, ¿no? No, pues me toca ahora porque he pedido la palabra. Nada, Venga. pues lo siento. Bueno, No, es que una de las cosas que iba a contar precisamente dar respuesta al tema de los veterinarios que se ha planteado, porque estoy en el tema y lo conozco. Yo mañana no vengo. Me dejáis que os haga la pregunta y mañana la contestáis. Podéis conectaros por Zoom mañana a las pues, 4:30. Vale. Inocencio, contesta esa pregunta porque se ha planteado aquí. No, pero no quiero saltar a nadie. Vale, venga. Bueno, Gracias. podemos recoger las preguntas que queráis. Eso sí, vamos a ir con un retraso. No, Sí, tiene sí. que empezar la mesa siguiente, que Claro, son 6. ¿no? claro. Así que tenemos que terminar, Fernando. Despide. Bueno, pues nada, agradecer a los ponentes sus estupendas intervenciones, agradeceros a todos vosotros la asistencia a esta mesa, pediros disculpas porque este es un tema muy importante, muy candente y no da tiempo a todo, es verdad. A lo mejor en vez de 1:15 tendríamos que haber tenido 2 horas, pero el programa es el que es. Muchas gracias. Bueno, es el primer foro, va a haber más. Tranquilo.